Muy buenas soldados, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un juego que tiene a medio mundo gamer con el hype por las nubes, Battlefield 6. La saga Battlefield siempre se ha caracterizado por batallas enormes, mapas gigantes, vehículos por todas partes y momentos que parecen sacados de una película. Y ahora, Electronic Arts dice que quiere recuperar la confianza de los fans y volver a colocarse en lo más alto de los shooters. En este vídeo te voy a contar con calma y al detalle qué sabemos del juego, qué cambios trae, cómo será la jugabilidad, qué pasa con el multijugador y si de verdad puede competir contra Call of Duty. Para entender por qué Battlefield 6 es tan esperado, hay que mirar atrás. Battlefield nació hace más de 20 años y revolucionó el género con su idea de batallas a gran escala. Juegos como Battlefield 3 y Battlefield 4 se convirtieron en clásicos porque daban la sensación de estar en una auténtica guerra. Eso sí, también hubo tropiezos. El ejemplo más claro fue Battlefield 2042, que salió con muchísimos problemas, bugs, mapas vacíos y una sensación de juego inacabado que enfadó muchísimo a la comunidad. Por eso Battlefield 6 no es un juego cualquiera, es la gran oportunidad de volver a enamorar a los fans de siempre y de paso atraer a nuevos jugadores. Lo primero que se espera de Battlefield 6 es que vuelva a lo básico, esas batallas realistas con un ritmo intenso pero creíble. Hablamos de mapas grandes, llenos de puntos estratégicos, donde cada partida se siente distinta. Los rumores dicen que podremos ver combates con hasta 128 jugadores en consolas de nueva generación y PC. Esto significa partidas caóticas, con soldados en tierra, helicópteros en el aire, tanques arrasando y francotiradores buscando la mejor posición. Pero no todo es tamaño, la comunidad pide que los mapas sean más variados, con zonas urbanas, áreas abiertas y entornos destructibles que cambien según lo que pasa en cada partida. Y al parecer en Battlefield 6 la destrucción volverá a ser protagonista. ¿Te imaginas estar en un edificio y que de repente se venga abajo cambiando todo el combate? Eso es puro Battlefield. Una de las cosas que diferencia a Battlefield de otros shooters es que no todo depende de ir a pie. Aquí los vehículos siempre han sido clave. Tanques, jeeps, helicópteros, aviones y todo apunta que en Battlefield 6 estarán más pulidos que nunca. La idea es que cada vehículo tenga un peso real en la batalla, pero al mismo tiempo esté equilibrado para que nadie se sienta en desventaja. En cuanto a las armas, lo que pide la gente es un manejo más realista, con retroceso bien medido, balas que se sientan diferentes y un sistema de personalización profundo. Battlefield 6 quiere que cada jugador pueda construir su arma ideal, desde las miras hasta el cargador, pasando por la culata o el silenciador. Todo esto sin complicar demasiado el menú, para que sea rápido y accesible. Aunque Battlefield siempre se ha centrado en el multijugador, muchos fans esperan que Battlefield 6 incluya una campaña épica, como las de Battlefield 3 o Battlefield 1. No está confirmado, pero se rumorea que habrá una historia con mucho peso, que combine momentos cinematográficos con libertad para afrontarlos a tu manera. En el multijugador, además de los clásicos conquista y asalto, se esperan modos nuevos adaptados a las tendencias actuales, y en estas tendencias se especulan todo tipo de rumores. Uno de los rumores más sonados es que Battlefield 6 tenga un modo tipo Battle Royale, aunque con el toque propio de la saga, es decir, mapas enormes, vehículos y destrucción por todas partes. También se habla de eventos dinámicos dentro de las partidas, como tormentas, derrumbes o catástrofes que cambien el curso del combate. Otro punto clave será el salto técnico. Battlefield siempre ha sido una saga que impresiona gráficamente y en Battlefield 6, con las consolas de nueva generación y PC potentes, se espera un nivel visual brutal, explosiones realistas, iluminación dinámica, animaciones más fluidas y detalles que nos metan de lleno en la batalla. El objetivo es que no solo se le vea espectacular, sino que funcione bien desde el primer día, porque todos recordamos lo que pasó con Battlefield 2042 y la comunidad ya no está para perdonar errores de lanzamiento. Una de las grandes preguntas que mucha gente se formula es: ¿puede Battlefield 6 competir contra Call of Duty? La respuesta es sí, pero no copiando. Battlefield tiene que apoyarse en lo que lo hace único: mapas grandes, batallas con vehículos, destrucción y ese caos organizado que lo diferencia de todo lo demás. Si logran eso, y además escuchan a la comunidad con actualizaciones constantes, Battlefield 6 puede ser la mejor entrega en años y volver a plantar cara de verdad. En resumen, Battlefield 6 pinta espectacular. Grandes batallas, mapas destructibles, armas más realistas, vehículos mejorados y la promesa de un juego que quiere reconciliarse con sus fans. Ahora te pregunto,
¿Tú qué esperas de Battlefield 6? ¿Una campaña épica? ¿Un multijugador más equilibrado? ¿O simplemente volver a sentir esa adrenalina de estar en medio de una guerra total? Dejádmelo en los comentarios, que quiero leeros, de verdad que me interesan vuestras opiniones. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí vamos a seguir hablando de todos los juegos más esperados. Y por supuesto, si te gustan los shooters, seguiremos hablando de juegos tipo Battlefield 6 y mucho más. Dicho esto, nos vemos en el campo de batalla. Soldados. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.